A menos de un siglo de la muerte de Mahoma, el Islam se había consolidado como un imperio político con una cierta homogeneización religiosa desde la China hasta Europa. Un crecimiento no tan rápido como el que verificarían 8 siglos después los europeos en las Américas, pero bastante rápido para cualquier otro desarrollo que haya habido de un imperio dentro de Eurasia. No quedaba ya en pie la Persia de los sasánidas de manera independiente, se había integrado al Islam, pero todavía quedaba el Imperio Bizantino, cuya función geopolítica durante los próximos siglos sería la de separador entre los empujes del Islam, por un lado, y la Europa oriental por el otro. En el año 749 después de Cristo, un partido de supuestos descendientes de Al-Abbas, que había sido un tío de Mahoma y por eso se hacían llamar los abásidas, capitalizó el descontento contra la dinastía de los omeyas, los descendientes de Muawiyah, lideró una serie de rebeliones y logró perseguir y exterminar a lo que quedaba de los omeyas, inaugurando lo que se conoce como un nuevo califato, el califato de los abásidas. La conspiración abásida se apoyó desde Persia, o sea desde las zonas de Irak e Irán, en los chiitas, los partidarios de Alí. Estos apoyaron a los abásidas, sin duda pensando que el chiismo iba a subir varios puntos y con suerte recapturaría la cabeza religiosa del Islam. Sin embargo, no fue así. Ya en el poder los abásidas transaron con los suníes, con los sunitas, lo cual fue y es percibido por los chiitas como una nueva traición. Los omeyas, sin embargo, perduraron en España, inaugurando una serie de pequeños califatos o liderazgos independientes. Los abásidas, por otro lado, trasladaron la capital del califato de Damasco a Bagdad. Probablemente haya sido la época más brillante que haya tenido el Islam, la más liberal de pensamiento y una de las más avanzadas que había en el continente eurasiático hacia esa época. El pensamiento filosófico, inmerso en un progreso científico, ayudaron a preservar el antiguo pensamiento griego que por esas épocas había sido totalmente anulado en territorio europeo por la Iglesia Católica, a rescatar esa vieja memoria de los antiguos filósofos y científicos para que las universidades europeas la recuperaran unos 500 años más tarde, la época que estamos narrando en este momento. La Shia continuó siendo minoría dentro del Islam, inclusive en los territorios de Persia, en los territorios de Irak y de Irán. Al comienzo del siglo XVI fue por la acción de un príncipe de la zona de Azerbaiyán, Ismail, de la dinastía de los safávidas, que el chiismo recapturó protagonismo. Ismail Shah Safawi, siendo muy joven, 14 años, lanzó una política de reconquista de Irán para el chiismo, produjo una enorme matanza de suníes, quizá en el orden de los 40.000, y provocó un enfrentamiento chií-suní con lo que era la gran potencia del Islam, el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, suní, a comienzos del siglo XVI, ya había tomado la ciudad de Constantinopla, provocando un gran quilombo dentro de todo el mundo mediterráneo. Y en mitad de todo esto, la arremetida del Shah Ismail, tan joven, debió provocar un cierto parate de las campañas del Imperio Otomano hacia el oriente europeo, dar media vuelta y pasarse unos cuantos años combatiendo a este joven príncipe. El crecimiento chií fue contenido por el Imperio Otomano, pero desde entonces el Shah Ismail es un héroe para los chiitas de Irán. Rescató para Persia y especialmente para Irán la memoria y el lustre de los viejos imperios persas. El Shah Ismail se atemperó un poco después ante la oposición y los reveses que sufrió contra el Imperio Otomano. Lo suyo fue un rapto juvenil intransigente que provocó matanzas y descalabros por su lado y en la respuesta de los suníes por el otro lado, pero que tuvo efectos duraderos para lo que es el Irán de hoy y que quizá puede escribirse dentro del funcionamiento más general que Irán tiene en la historia de Eurasia y que vamos a comentar dentro de varios videos temáticos cuando podamos tener una visión más de conjunto, más global de Eurasia.
de sucesión del jefe religioso Mahoma es a la vez una crisis de sucesión del fundador de Estado, Mahoma. Estos enfrentamientos y guerras civiles no tienen que ver tanto por lo religioso. De hecho, lo religioso se inventa después para cristalizar lo que han sido enfrentamientos de partidos, de bandos. Las guerras de sucesión de Mahoma son similares a las guerras de sucesión de cualquier otro estado, imperio o cabeza de civilización. El cristianismo fue un conjunto de sectas dentro de la metrópolis romana cuando ésta estaba ya alcanzando el cenit del Imperio Romano, y estas sectas entre sí sufrían enfrentamientos, también se asesinaban unos a otros, cubrían esas disputas políticas a medida que iban ganando poder, con diferencias teológicas acerca de si el cuerpo de Jesús está presente en la hostia y su sangre en el vino, si hay una deidad única o es una trinidad. Todas cuestiones detrás de las cuales se derramaba sangre, mucha más a medida que el cristianismo fue ganando espacios políticos de un gran imperio, el romano, pero que ya existía y que, a diferencia del imperio islámico, había heredado una religión anterior, unos dioses de tipo mucho más bárbaro, mucho más local y, al menos en mi opinión, mucho más divertido. En términos generales y promedios, desde su nacimiento y hasta el siglo XIX, los territorios del Islam fueron religiosamente más tolerantes que lo de la cristiandad católica, que era mucho más intolerante que la cristiandad ortodoxa. Aunque hay que decir también que desde el punto de vista de la convivencia religiosa, los territorios del este asiático, especialmente los de la India y los de China, siempre fueron mucho más de coexistencia de diversos grupos y naciones con diferentes religiones, comparados con los más duros del Islam y con los mucho más duros de la Iglesia Católica. Quizás ustedes digan, ¿tiene importancia conocer todo esto de la sucesión de Mahoma con las peleas de Ali con Muawiyah, de cómo la descendencia omeya de Muawiyah achuró a parte de la descendencia de Ali? Bueno, en nuestras escuelas nos hacen estudiar en América a George Washington cruzando el río Delaware, a San Martín cruzando la cordillera de los Andes, al abrazo que tuvo con Bolívar en Guayaquil. Todos estos próceres que tienen que ver con las independencias de los estados americanos respecto de Europa. En la educación primaria que reciben los chicos dentro del mundo islámico, compuesto por 1.400 millones de personas, las peleas de Ali con Muawiyah y las mutuas traiciones, supuestas traiciones, se estudian del mismo modo. Ahora bien, San Martín, Bolívar, Washington, Benito Juárez, muchos otros próceres de independencias, ¿tienen connotaciones que generen grandes debates en el mundo actual? En todo caso, comparado a los debates que pueda suscitar San Martín, Washington, Bolívar, con la separación en bandos que dentro del Islam generan suníes y chiíes, estas son mucho más importantes por la situación en que se encuentran los países musulmanes, sobre todo los de Medio Oriente, en este momento. Durante buena parte del siglo XX, el Irán chiita estuvo alineado con las potencias europeas y con los Estados Unidos. En 1979, un conjunto de alzamientos contra el Shah de Irán, Reza Pahlavi, terminó conduciendo al poder al ayatollah chiita Ruhollah Khomeini. Esto alentó un ataque desde el Irak suní, comandado por Saddam Hussein, en contra del Irán chiita con Khomeini a la cabeza. En simultáneo, la administración republicana apadrinaba a los suníes mujahidines que en Afganistán peleaban contra un gobierno alineado y con participación de la Unión Soviética. Entre estos mujahidines o guerreros suníes se encontraba el propio Osama Bin Laden.
los estadounidenses, en la década del 90, Saddam Hussein e Irak le dieron problemas en Kuwait, también suní, a la administración de Bush padre, que desató una guerra contra Saddam Hussein, la primera guerra del Golfo, y el gobierno de los mujahidines suníes en Afganistán, que se llamaron talibanes, pasó a declararse enemigo de los Estados Unidos. En los 90 ya había desaparecido la Unión Soviética con su influencia a veces equilibradora respecto de los Estados Unidos. Después de haber ganado la guerra contra los rusos, guerra en la cual se habían perdido entre 1 y 2 millones de vidas, los mujahidines en Afganistán siguieron haciendo prácticas terroristas en diversas partes del mundo. Occidente fue sobresaltado por el egipcio Abdel Rahman, el sheik ciego, quien en 1993 produjo la primera voladura en las Torres Gemelas, apenas asumido el gobierno demócrata de Bill Clinton. Rahman era viejo socio mujahidín de Osama Bin Laden, aunque de otra facción, pero siempre hay que recordar que los bombazos dispuestos por estos y otros líderes, más o menos ayudados a empinarse por los Estados Unidos en los 80 y 90, tuvieron como escenarios mayoritarios a países de Medio Oriente y como víctimas mayoritarias a otros musulmanes. Apenas comenzados los 2000, volaron las Torres Gemelas, lo cual, en una avivada de George Bush hijo, llevó la guerra a Afganistán, después a Irak, con un cuento de armas químicas nunca encontradas. Republicano de Bush hijo dio paso al gobierno demócrata de Obama, se observó un realineamiento de los demócratas de Estados Unidos con los chiitas que en este momento gobiernan Irak, apoyados por los chiitas de Irán. El gran Satán, que en la década de los 80 y 90 era Irán, chiita para los Estados Unidos, se ha transformado ahora en un aliado. En este momento, además, sospechosamente, Al-Qaeda ha devenido en el ISIS, un ejército islámico que reclama ser el califato, la sucesión legítima de Mahoma, y que en los bordes de Siria e Irak lleva adelante una serie de políticas terroristas de cortar cabezas, todo lo cual a alguna gente le sugiere una injerencia fuerte de los republicanos estadounidenses que siempre tuvieron una relación cordial con los Bin Laden para forzar una nueva guerra. En el medio, además, ha estado la Primavera Árabe 2011, que mostró un deseo de los pueblos del área suní, a lo largo de todo el norte africano, de Siria y de otros países, por librarse de sus gobiernos más o menos autoritarios, pero que no cuajó en ninguna salida de tipo laico y democrático. Las metrópolis imperiales y especialmente los Estados Unidos aprovechan la división suní y chií para meter pica y hacer sus propias políticas. Pero también es cierto que esas y otras divisiones que hay dentro del Islam son y han sido de por sí lo suficientemente activas como para poder ser manipuladas. Uno de los problemas serios que tiene el Islam es que dentro de él no ha triunfado una corriente fuertemente laica que separe el poder político de la injerencia y la ideología de las religiones. Eso es un triunfo que tenemos los occidentales, pero no se lo debemos a la Iglesia Católica, sino contra ella. Ya vamos a hablar de cómo está conformado el punto de vista occidental, aparentemente más civilizado, cuáles son las corrientes que realmente han hecho que este punto de vista sea bastante superior, por lo menos como elemento de analizar la realidad, que aquellos que están atados a dogmas e instituciones religiosas. El historiador Edward Gibbon, que hemos citado en este video, veía con bastante sorna a las religiones por ser instrumentos que permitían embanderar y operar grandes masas y pueblos por parte de políticos y jefes con intereses mejor definidos.
Yo diría, y quizás Gibbon estaría de acuerdo si viviera en nuestra época, que cuando tomamos periodos suficientemente consistentes a lo largo de la historia humana, las religiones aparecen como las camisetas de fútbol que se calzan las hinchadas de fútbol, hinchadas que tienen gente común que va a ver los partidos, y barra bravas, y dirigentes que operan a los barra bravas y a las hinchadas. Para sostener una barra brava activa, para mantener ejércitos en pie, para operar con iglesias y estados embanderados con la cruz católica, con la media luna del Islam, con la figura de Buda, de Zoroastro, del dios egipcio Amon-Ra o del dios griego Zeus o de otros tantos dioses, es necesario tener gente con la camiseta puesta que se identifique en distintos niveles con ese cuadro de fútbol. Están los espectadores que son felices con ver el partido el día domingo con su familia, vestidito con la camiseta. Están los barra bravas que necesitan cagarse a piñas con alguna otra hinchada vecina vestida con los colores del otro cuadro. Están los que pasan falopa, los trapitos que controlan los estacionamientos. Y están los dirigentes que a veces son muy conscientes de que están en este asunto por negocio, aunque diga que están por la camisetita puesta. Exactamente de esa manera funcionan los colores, las banderas, las instituciones religiosas respecto de los múltiples intereses que manejan los estados, las metrópolis, las colonias y semicolonias en lo que es la política y lo que es la política a lo largo del tiempo, que es la historia humana. Cuando en el siglo XI se lanzó la primera cruzada por un arreglo entre el rey de Francia y el Papa, los fines políticos de los distintos participantes eran varios, pero el objetivo declarado fue recapturar la ciudad de Jerusalén. Jerusalén de por sí no tenía un gran valor estratégico. Su valor era el de poder movilizar migraciones, soldados, marinos, nobles y reyes para recapturar la ciudad en la que Jesucristo había sido crucificado y donde había sido sepultado durante 3 días, antes de su ascenso a los cielos. ¿Podemos hacer ya un balance de lo que es el Islam? No. ¿Podemos, hacia el fin de este capítulo, hacer un balance de lo que se proponía y logró Mahoma? Sí. Mahoma quería construir un Estado árabe unificado. Lo consiguió durante un corto periodo. La realidad es que, con el tiempo, si bien Arabia quedó cubierta bajo el manto del Islam, la religión común que comparte, durante los siglos siguientes, Arabia volvió a ser un desierto interior cruzado por tribus que se cagaban a lanzazos las unas a otras. Por eso las capitales del Islam salieron y se desplazaron a la ciudad de Damasco durante los Omeya, a la ciudad de Bagdad durante los Abbasíes o Abásidas, y con el tiempo fueron afincándose en distintas dinastías sobre otras capitales como el Cairo en Egipto, como Córdoba, en una supervivencia del califato omeya hasta que fue alcanzada por la reconquista católica española, y en otras dinastías que surgieron y se establecieron invocando distintos ancestros o distintas furias religiosas. Un gran historiador del Islam y una de las cabezas más brillantes para la comprensión de las sociedades humanas que ha existido, al menos hasta el siglo XX, fue Ibn Khaldun. Ibn Khaldun desarrolló la teoría de que las sociedades sedentarias, que cuentan con agriculturas y ganaderías desarrolladas y con grandes ciudades sobre las que se centran las rutas de comercio, estas sociedades cada tanto eran conquistadas por jinetes de tribus emergidas desde los desiertos y las estepas. Ibn Khaldun formuló la teoría de que esto era posible por el grado de unión que tenían estas tribus, unión formada en común en la lucha con un medio tan hostil como es el desierto. Las sociedades sedentarias, por el contrario, en la cual hay una mucho mayor división de funciones, del trabajo, de producción de distintos bienes, no cuentan con este grado de unión con que contaban las tribus emergidas desde los desiertos. A este tipo de emergencias pertenecen, por ejemplo, los almorávides y los almohades, grupos que emergieron del norte de África y entraron en la península ibérica, invocando que ellos tenían la nueva luz, la rehabilitación del Corán, del verdadero Islam, y por eso se metían en territorios sedentarios, en este caso los de España, y guerreaban con otros musulmanes que ya estaban achanchados, que no seguían la verdadera fe, etc. Más o menos lo mismo que el grupo ISIS está diciendo ahora. Es un cantito muy repetido en el Islam. En los territorios de Asia,
Esas tribus o pueblos provenían del noroccidente de China, de las zonas de Mongolia, Kazajstán, Kurdistán. Bueno, esos son los nombres que tienen ahora esas zonas del Asia central y nororiental. Los pueblos de donde emergieron son los kazajos, los mongoles, los hunos. En distintas épocas fueron cambiando de nombre y desde el siglo VI empezaron a venir desde el oriente hacia el occidente asiático pueblos que fueron llamados turcos. Turcos viene de una palabra que originalmente era Gokturk y que significa cascos altos, propios de los pueblos de ejércitos nómadas que descendían desde la zona que hoy centralmente puede ser llamada Mongolia. Los hunos, que habían arrasado Europa y Roma, también usaban cascos puntiagudos. Los pueblos turcos, que desde el siglo VI, VII fueron migrando desde el oriente hacia el occidente asiático, fueron transformándose al Islam a medida que entraban en las sociedades sedentarias sobre las cuales imperaba el Islam. Y así fue como de estos pueblos turcos surgió un primer imperio llamado Salyuk, imperio que provocó en su avance hacia el occidente la respuesta de Europa con las cruzadas. Y también de los pueblos turcos surgió después el Imperio Otomano, que tuvo una larga vida, una estructura interna muy interesante y que decayó a medida que la Europa de los siglos XVIII y XIX se empinó y terminó por romperse totalmente en la Primera Guerra Mundial, cuando resultó derrotado después de haberse alineado con Alemania, o con Prusia, mejor dicho. Aunque no podamos todavía hacer un balance global del Islam, sí podemos preguntarnos ¿por qué el Islam, que comenzó como una propuesta de solución política al interior árabe salvaje y desunido, por así decir, se proyectó fuera de Arabia, no cuajó ya en Arabia y sin embargo sí se afirmó en territorios enormes que abarcaban desde la antigua Persia hasta el cercano Oriente, todo el norte de África e inclusive parte de España? ¿Qué tienen de común todos estos territorios que hayan permitido el afianzamiento relativamente fácil de esa combinación militar, religiosa, comercial, tributaria que era la propuesta islámica? Para entender qué fue toda esta vasta área sobre la cual aterrizó y sigue estando el Islam, tenemos que retroceder nada menos que 1500 años antes de Mahoma y mirar un poquito lo que podría llamarse la prehistoria geopolítica del Islam. A eso nos vamos a dedicar en el capítulo que viene.